Actualmente es muy distinto a lo que pensábamos anteriormente de la anestesia. Actualmente es muy seguro dar anestesia. Actualmente podemos controlar absolutamente todos los parámetros, tanto en cuanto a signos vitales como fármacos. Es más probable que una persona fallezca porque le caiga un rayo a que fallezca por un acto anestésico. Imagínate. Este podcast está patrocinado por Clínica Amai, tu servicio médico de confianza. Bienvenidos a la Tertulia Médica, un nuevo episodio. Yo soy el doctor José Manuel Martín y me acompaña la profesional de la comunicación, la licenciada Micaela Castelli. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Tertulia Médica. Miedo a la anestesia es nuestro tema de hoy y para esto nos va a estar acompañando la doctora María Ángela Ruggero, médico anestesiólogo. Hola María Ángela, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación de hoy. Me encanta estar aquí con ustedes y pues aclarar estos temas que Muy interesante. muy interesantes y que preocupan a la población. Totalmente, así es. Casi todo el mundo tiene en algún momento miedo a la anestesia. Bienvenida, María Ángela, antes que nada. Gracias. Sé que eres una excelente anestesiólogo, tanto que yo sería capaz de dejarme anestesiar por ti, que ya bastante. Entonces, estábamos hablando de el miedo a la anestesia, es muy común. Y yo creo que cualquier persona en algún momento de su vida tiene necesidad de operarse y va a ser sometido a una anestesia. Las técnicas anestésicas han mejorado muchísimo en los últimos años. Estuve revisando para el episodio de los años 1800, ya se utilizaba la anestesia inhalada y mucho antes otras sustancias que no eran inhaladas. El avance ha sido muy grande en los últimos 40, 50 años, tanto en técnicas como en fármacos. Y eso ayuda mucho y brinda mucha seguridad, pero aún así es una gran responsabilidad ser anestesiólogo. Mi pregunta primera, ¿por qué decidiste ser anestesiólogo? ¿Qué te motivó? Bueno, lo que más me motivó inicialmente fue ver cómo la anestesia era algo muy parecido a la magia, porque con unos medicamentos, o sea, conociendo la farmacología, mejor dicho, los medicamentos que se iban a utilizar, podías lograr que un paciente pasara de tener muchísimo dolor a tener nada de dolor, por ejemplo. Maravilloso. O un paciente que estaba consciente a un paciente inconsciente que puede ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, eso siempre lo he visto yo como una magia. Y eso fue lo que más me cautivó de la anestesiología y por eso decidí hacer anestesiología. Sin duda maravilloso. María Ángela, miedo a la anestesia. Yo no le tengo miedo a la anestesia, yo le tengo pánico. Yo creo que yo le tengo miedo hasta la anestesia en el odontólogo. Y yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que por lo menos el 90% de los pacientes que entran a una cirugía, el temor más grande es el tema de la anestesia. Yo lo veo aquí en los pacientes cuando los vamos a ingresar, que nos preguntan a nosotros, tú sabrás qué tipo de anestesia me van a dar. A unos no les gusta la anestesia general, a otros no les gusta la anestesia local. Entonces, bueno, como dice José Manuel, yo creo que pesa sobre ustedes una gran responsabilidad, no solamente médica, también psicológica. ¿Cuáles son los temores más frecuentes que tienen los pacientes? Mira, sí, definitivamente para una cirugía casi todos los pacientes les da más miedo es la anestesia. Sí. Dentro de los temores de la anestesia, que son más frecuentes, el primero es a sentir dolor. Correcto. Casi todos los pacientes, y bueno, todos en el mundo tenemos miedo a sentir dolor porque nadie quiere sentir dolor. Otro de los miedos es a no despertar de la anestesia, que ese también es muy frecuente. Y pues otro de los miedos es a tener alguna complicación que deje secuelas durante el procedimiento anestésico. Entonces, pues básicamente esas son las más comunes. Todo eso siempre se maneja con el paciente. Lo importante es siempre explicarle al paciente paso a paso qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que va a sentir en cada momento para que nada te tome por sorpresa. O sea, una de las cosas que también por naturaleza le da miedo al ser humano es lo desconocido. Claro. Entonces, sobre todo en pacientes que no han sido intervenidos quirúrgicamente anteriormente
y que se están enfrentando a la anestesia por primera vez, muchas veces el miedo es a esa situación desconocida también. Obvio. Entonces, bueno, uno también se pone, les explica paso a paso todo lo que vas a ir haciendo, todo lo que el paciente va a ir sintiendo y mejora un poco esa sensación de inseguridad y brinda un poco de ansiólisis a estos pacientes que van para quirófano. Claro, así mismo. Bien. Hablando de esto de que la mayoría de los pacientes tienen temor, bien sea a la cirugía de manera general y a la anestesia también, cuando el paciente está en hospitalización antes de que ingrese al área quirúrgica, ¿los premedica a todos con un ansiolítico o premedica solamente a los que tú ves más ansiosos? Mira, dependiendo del paciente. Yo particularmente solo premedico a aquellos que veo más ansiosos. ¿Por qué? Porque cuando uno conversa con el paciente y uno le explica al paciente todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a sentir, eso funciona como ansiólisis. Claro, lo que hablábamos Entonces, lo que hablábamos ahorita, exactamente. Entonces, cuando tienes un paciente con miedo a qué es lo que voy a sentir, qué es lo que voy a qué me voy a exponer, eso genera ansiedad. Cuando tú le explicas al paciente eso, estás haciendo ansiólisis, solo que no farmacológica. Claro, porque ya le estás quitando el miedo a lo desconocido, porque le estás haciendo conocido lo que va a sentir. Exactamente. Y además le estás brindando al paciente la oportunidad de conocerte a ti como persona, como profesional, como anestesiólogo. Y un poco eso también genera seguridad en el paciente. Entonces, todo eso produce ansiólisis en estos pacientes. Entonces, no todos les colocamos ansiolíticos, solo aquellos que definitivamente se muestran muy ansiosos antes del acto quirúrgico, pero si con la entrevista del paciente y eso podemos bajar el nivel de ansiedad, no es necesario utilizar ansiolíticos farmacológicos. Yo creo que esto es un punto muy importante que tú has tocado y que me parece clave recalcar, y es el hecho de que el anestesiólogo hable con el paciente y se presente. A veces uno ha visto a nivel público que el paciente ni se entera quién es el anestesiólogo. Es importante presentarse al paciente, que sepa quién eres, que te conozca como persona, para que baje un poco ese nivel de ansiedad. Sí, totalmente. Es importantísimo que el paciente sepa, primero que tiene derecho a saber quién va a ser su anestesiólogo, Obvio. quién lo va a tratar, Como todo quién el lo va a mundo. manejar, porque, bueno, a Así la como se hora... presenta el cirujano, el pediatra, Exactamente, el obstetra. así como se presentan todos, tiene derecho el paciente a conocer quién lo va a tratar, quién lo va a manejar y todo eso. Entonces, también es un poco de respeto hacia el paciente, que se lo merece. Y bueno, también que el paciente conozca cómo es el anestesiólogo. O sea, porque hay anestesiólogos, por ejemplo, que brindan un poco más de confianza solo con hablar con el paciente. Es así, es así. Entonces, ese punto pues también Ahí es donde activan la parte psicológica. Claro. Sí, totalmente. Y también que uno, desde el punto de vista del anestesiólogo, cuando uno habla con el paciente, uno se da cuenta de muchas cosas Claro. Claro. que tal vez no están descritas en la historia médica. Entonces... Lo estás evaluando de nuevo. Lo estás evaluando, solo con hablar. Solo con hablar con el paciente ya uno lo está evaluando, entonces Ayuda también. todas esas cosas ayudan. Para que la gente conozca, nuestro público que nos ve, conozca más de tu trabajo, háblanos de las técnicas anestésicas fundamentales. ¿Cuáles son los tipos de anestesia que se pueden dar? Descríbelas un poquito. Bueno, actualmente hay muchos tipos de anestesia. Los que más utilizamos son, por supuesto, la anestesia general, que es la que todo el mundo conoce, donde dormimos al paciente completamente. Luego tenemos la sedación, que en la sedación no buscamos un plano anestésico tan profundo, sino que más bien simulamos de alguna manera el sueño que adoptamos todos en la noche cuando dormimos. Y tenemos, por otra parte, las técnicas conductivas, que estas a su vez se clasifican en peridurales y raquidias, muy conocidas en el mundo de la obstetricia, porque son las que más se utilizan para cirugías obstétricas y ginecológicas. Y también tenemos muy en boga actualmente los bloqueos regionales, donde lo que buscamos es bloquear esos nervios que van a inervar un área que es el que se va a operar, y entonces el paciente puede estar despierto durante la cirugía, pero con el área que se va a operar completamente dormido. Y bueno, también tenemos la anestesia local,
que es ampliamente utilizada sobre todo en la odontología y este tipo de especialidades que también pues forman parte de la anestesiología. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones previas ante cualquier cirugía? Sabemos que el paciente, por ejemplo, tiene que estar unas horas en ayuna, depende del tipo de cirugía, incluso no pueden tomar nada líquido. ¿Esto por qué es tan importante? Bueno, es súper importante porque nosotros cuando vamos a un acto anestésico siempre nos preparamos para el peor escenario. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Que cualquier complicación que ocurra a nivel de anestesiología, nosotros lo derivamos a una anestesia general, donde es lo más seguro para nosotros y más seguro siempre para el paciente. Entonces, bajo esa premisa, para tú poder dar una anestesia general, es indispensable que el estómago del paciente esté completamente vacío. Porque para tú inducir una anestesia general, una de las tantas cosas que se realizan bajo una anestesia general es que estos medicamentos que se utilizan disminuyen o inhiben completamente los reflejos que nosotros llamamos reflejos protectores de la vía aérea, como son, por ejemplo, la deglución y la tos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un paciente que tomó agua o tomó un jugo o un caramelo y ese caramelo está en el estómago y luego necesitas darle una anestesia general, ese paciente pierde la capacidad de tragar, por ejemplo, o de toser. Entonces, el contenido del estómago se puede ir a los pulmones y eso es una súper complicación. Claro. Entonces, como siempre nos preparamos ante ese posible escenario, entonces siempre se le pide al paciente que esté completamente en ayunas antes de la cirugía. Ayunas significa nada, no comer nada. Claro, salvo ni que café, sea una ni estricta agua, ni emergencia, chicle, que ni tenga un jugo. paciente, por ejemplo, con una herida por arma de fuego, que tiene que operar los juros. Claro, eso es otra cosa. en eso es otra cosa y en esos casos tomamos otras consideraciones, tenemos otras técnicas para evitar la broncoaspiración y ese tipo de cosas, pero en un paciente que va a ser sometido a una cirugía electiva es muy, muy importante, como les dije, que el estómago esté completamente vacío. También hay unos medicamentos que deben suspenderse no horas antes de la cirugía, días antes de la cirugía, por ejemplo, la aspirina. ¿Qué otros medicamentos deben suspenderse y por qué? Sí, los más importantes que se deben suspender son los anticoagulantes, como por ejemplo el rivaroxaban, la warfarina, sobre todo la warfarina, que es el que dura más tiempo para eliminarse del cuerpo. La aspirina está actualmente en discusión, dependiendo de la cirugía. Hay algunas cirugías y algunos pacientes, por ejemplo, con antecedentes de infartos, que se les pudiese mantener el uso de aspirina, pero en términos generales, en aquellos pacientes que lo usan de manera preventiva, siempre se suspende. Y también están los medicamentos hipoglicemiantes, es decir, aquellos medicamentos que se utilizan en pacientes con resistencia periférica a la insulina o con diabetes, como son la insulina, la metformina o los otros medicamentos, sitagliptina y este tipo de medicamentos hipoglicemiantes que bajan la glicemia. Entonces, como venimos de un paciente que no va a comer nada, imagínate, si le damos un hipoglicemiante, entonces puede hacer hipoglicemia durante la cirugía. Esos son medicamentos que uno los suspende, pero uno siempre lo conversa con el paciente, uno le explica al paciente cuáles medicamentos va a suspender y cuáles no, y siempre se le dan las indicaciones antes. Hay algunos que no vas a suspender, por ejemplo, un antihipertensivo, el paciente debe tomarse el día de la intervención igualito. Exactamente, así como también. el Eutirox, que es muy utilizado También, en Venezuela para el hipotiroidismo. Entonces son medicamentos que eso sí no se suspende. Entonces siempre hay que explicarle al paciente qué se va a tomar y qué va a suspender. Ok, para que nuestro público entienda qué parámetros controla un anestesiólogo de su paciente cuando lo tiene ahí en la mesa operatoria. ¿Qué parámetros bueno, básicamente de monitoreo? Nosotros podemos monitorizar absolutamente todo del cuerpo humano. ¿Qué es lo más común que monitoricemos? El electrocardiograma, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, que se pudiese monitorizar incluso en tiempo real a través de una línea arterial. Monitorizamos la fracción expirada de CO2, monitorizamos en algunas cirugías, dependiendo del tipo de cirugía, podemos monitorizar índice biespectral,
podemos monitorizar el electroencefalograma, podemos monitorizar La bueno, claro, la oximetría en todos los pacientes también. Podemos monitorizar incluso gasto cardíaco. Monitorizamos la diuresis. Podemos monitorizar absolutamente todo. Esa pregunta Todas las funciones del cuerpo humano. te la hago a propósito para que la gente sepa que Sí. el paciente está absolutamente controlado en todos los Totalmente. parámetros que son vitales para uno saber cuál es su estado de salud en ese Sí, momento. totalmente. Todos los parámetros vitales. Ahora, todos se hay monitorizan. un gran desafío que tienen los anestesiólogos, y yo como médico lo he vivido en el ejercicio, aunque no soy anestesiólogo, pero lo he visto, y es el reto de la vía aérea difícil. Ese paciente que es difícil de intubar cuando vas a dar una anestesia general inhalatoria. Yo creo que es el mayor susto que puede tener un anestesiólogo, porque ustedes hacen una serie de scores previo en la evaluación preanestésica para saber que ese paciente puede ser uno de esos casos. ¿Cómo te preparas para una vía aérea difícil y qué alternativas tienes para resolver ese problema? Sí, bueno, como usted dijo, una de las complicaciones más difíciles de manejar en el mundo de la anestesiología es eso, presentar o estar ante una vía aérea difícil o ante un paciente difícil de intubar o de ventilar. Entonces, bajo esa premisa, tenemos una serie de instrumentos que nos van a ayudar para este tipo de pacientes. Actualmente, el gold estándar para el manejo de vía aérea difícil es el videolaringoscopio. Él es el protagonista de esta situación. Actualmente, en la mayoría de las clínicas se está utilizando ya el videolaringoscopio para cualquier paciente, para todas las cirugías, para intubar a todos los pacientes, tengan o no tengan una vía aérea predicha en Claro. la evaluación preanestésica o no. Además de eso, tenemos otras herramientas como son, hay laringoscopios que se llaman McCoy, que son laringoscopios articulados, tenemos las pinzas de McGill, que también es una pinza que permite dirigir la punta del tubo hacia la glotis, o sea, tenemos muchas alternativas que nos Y permiten las asegurar máscaras eso. laríngeas que son fabulosas. Las máscaras laríngeas son muy buenas para rescatar en caso de no poder intubar a un paciente. Explica lo que es una máscara laringea, porque lo que también no va a entender. Una máscara laringea es un dispositivo que se inventó por unos paramédicos que tenían como función aportar oxígeno a aquellos pacientes en los cuales tú les ponías una mascarilla facial y no servía la mascarilla, no aportaba oxígeno, o aquellos pacientes, por ejemplo, con el cuello ancho o con disminución de la movilidad cervical que no permitía el paso de aire a través de la mascarilla facial. Entonces, en esa época se inventó este dispositivo que es básicamente, no sé cómo Es como un tubo describirlo, endotraqueal, es como pero un con tubo endotraqueal, pero que tiene una almohadilla en una la punta, mascarita una en el mascarita en final la que se punta. acopla a la epiglotis. Entonces uno introduce este dispositivo en la boca del paciente y él queda aquí en la garganta arriba. Y aporta oxígeno, puede ser a altas concentraciones, y te permite rescatar al paciente. Incluso se utiliza mucho en cirugías que son cortas, en cirugías que uno sabe que el paciente no se va a mover mucho, está perfectamente utilizado. En las emergencias, Mari. Está descrito en el manejo de la vía aérea difícil como la primera opción de salida en caso de emergencia. Exacto. Y bueno, la verdad es que es súper Súper útil esa herramienta. Sí. Tú sabes que yo ahorita conversando antes de empezar la grabación con los muchachos de producción sobre este tema, uno de ellos me dice que le tienen pánico a la anestesia y me comentan, no, pero ¿y si se pasan de anestesia? Entonces en el momento me dio gracia, pero también me pareció súper interesante este comentario porque yo me imagino que sí, que una de las preocupaciones del paciente es pensar si se pasa la anestesia. ¿Esto es un mito o una realidad? Bueno, actualmente es un mito, pero hubo una época en la que eso fue una realidad y por eso es que es tan común ese dicho temor. o ese temor de que ¿y si se pasan de anestesia? Anteriormente era una realidad. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando no existían los ventiladores mecánicos, ni los AMBU, ni ninguno de estos dispositivos de rescate de la vía aérea, ¿qué sucedía? Que agarraban literalmente una mascarilla con un gas
le colocaban la mascarilla, una dosis al paciente, y si se profundizaba mucho el paciente y producía depresión respiratoria, el paciente dejaba de ventilar y se moría. Entonces, de ahí es de donde viene ese dicho de ¿y si se pasan de la anestesia? Pero eso actualmente es un mito 100%, porque hoy en día tenemos ventiladores mecánicos, tenemos máquinas de anestesia, tenemos muchas maneras de rescatar la vía aérea del paciente, entonces eso ya obviamente Y los vaporizadores no. son muy exactos, o sea, la anestesia viene en fase líquida y se aeroliza, o sea, se Sí. vuelve un aerosol que va a pasar al sistema y viene eh, de una manera que tú regulas exactamente Sí, lo que está pasando. es perfectamente regulable. Incluso las máquinas de anestesia que tenemos actualmente nos identifican exactamente la concentración del anestésico inhalatorio que se le Claro. está administrando al paciente, Sí. cuánto está el paciente inhalando, cuánto está el paciente exhalando. Un O control sea, podemos perfecto. predecir absolutamente todo actualmente. O sea, Muy todos seguro. esos parámetros están Bueno, completamente controlado. controlados. Ya lo ¿Cuál sabes, consideras Diego. tú, Mari, que es los avances más importantes o más significativos en los últimos 10 o 20 años, tanto en cuanto a técnicas o dispositivos para anestesia como en relación a fármacos? ¿Qué dirías tú que ha sido de lo más importante? Bueno, una de las cosas más importantes que hemos obtenido es, primero, brindarle al paciente más seguridad. En el mundo de la anestesiología ha sido increíble el avance en los instrumentos de monitorización de signos vitales y de anestésicos que nos permiten ser muchísimo más exactos al momento de brindar una anestesia. También tenemos muchísimos fármacos nuevos que las dosis son mucho más regulables y que además su tiempo de vida media son mucho más cortos, se eliminan rápidamente. Entonces Más tienes la ventaja de que los hace más seguros, porque ya tú sabes exactamente que si tú lo suspendes a cuántos minutos exactamente el paciente ya lo habrá metabolizado y ese tipo de cosas te brindan seguridad. Además de eso, tenemos actualmente muchos medicamentos que te sirven o son útiles para esas anestesias en las que, por ejemplo, no tienes pensado intubar a un paciente, no tienes pensado dar una anestesia general, entonces quieres que el paciente esté anestesiado, quieres que el paciente no recuerde la cirugía ni sienta nada, pero que además ventile por sí mismo y mantenga sus funciones vitales por sí mismo sin ningún inconveniente. Entonces, todos esos han sido avances en la tecnología de la anestesia que ha sido maravilloso de ver, definitivamente. Así es. ¿Cuáles son las recomendaciones para después de una anestesia? ¿Cuál es el papel que juega el anestesiólogo en el postoperatorio? Bueno, uno de los principales papeles es el manejo del dolor, que es súper importante y que actualmente se hace muy distinto como se hacía anteriormente. Y otro es, pues por supuesto, vigilar que los signos vitales del paciente sigan estando bien en el postoperatorio, que todas las funciones vitales sigan estando perfectamente y que el paciente no tenga efectos secundarios de ningún tipo, de ningún anestésico ni nada por el estilo, y pues que sienta confort en ese postoperatorio. Además de aclarar cualquier duda que se le pueda surgir al paciente en cuanto a cualquier situación que se pueda presentar. ¿Y cómo se maneja ese dolor postoperatorio? Mira, hay muchas técnicas. Lo que más se está hablando actualmente es de hacer lo que nosotros llamamos analgesia multimodal. La analgesia multimodal es simplemente un término que le damos al uso de diferentes tipos de analgesia. Por ejemplo, analgésicos vía oral, analgésicos endovenosos, analgésicos analgesia a través de bloqueos regionales. Indistinta, o sea, el uso de múltiples técnicas anestésicas al mismo tiempo. Y esto nos permite a nosotros poder utilizar dosis más bajas de cada uno de los medicamentos, pero que a su vez se suman, se potencian y resultan en un mayor confort del paciente y menos dolor postoperatorio. O sea, bueno, ahorita hay muchas opciones de, Desde hace de muchos analgesia. años ya están de moda también todos los servicios de analgesia postoperatoria con las bombas elastoméricas. Sí, ellos, o sea, normalmente en los servicios de analgesia postoperatoria utilizamos estos diferentes tipos de anestesia. O sea, es muy raro que uno le brinde analgesia a un paciente
solo con un método. Con un método, O utiliza sea, varios, no, por eso es utilizamos multimodal. varios, utilizamos las bombas elastoméricas que te mantienen una infusión endovenosa del medicamento, o incluso se pueden utilizar infusiones peridurales para analgesia, se pueden utilizar, como les dije, bloqueos regionales, y todos ellos utilizados en conjunto, dependiendo de la cirugía, pues resultan en menor dolor postoperatorio. Excelente, yo creo que ha estado súper bueno el episodio. Tú sabes que yo siempre comparo el operarse con montarse en un avión, ¿no? Los accidentes aéreos ocurren, pero muy rara vez. Cuando tú ves la estadística, es mucho más fácil que te mueras en un accidente de tránsito, que te mueras porque se caiga un avión. Y yo creo que morirse por una anestesia es todavía más raro que se te caiga el avión. Sí, Entonces, yo creo que este episodio le va a dar mucha tranquilidad a la gente de que la anestesia es bien segura, que hoy en día se controlan demasiadas cosas como para que realmente haya un accidente anestésico. Sí. Da tus conclusiones, un mensaje final a los pacientes. Bueno, que yo me adelanté, pues ya dije parte del mensaje. Sí, definitivamente eso. O sea, actualmente es muy distinto a lo que pensábamos anteriormente de la anestesia. Actualmente es muy, muy seguro dar anestesia. Actualmente podemos controlar absolutamente todos los parámetros, tanto en cuanto a signos vitales como fármacos. Y eso nos brinda de verdad una seguridad increíble. O sea, como usted decía, es mucho más común o es mucho más probable, mejor dicho, de morir o tener complicaciones por un accidente aéreo, por ejemplo, incluso es más probable que una persona fallezca porque le caiga un rayo a que fallezca por un acto anestésico. Imagínate, por eso lo dice todo. Está muy bien. Entonces, María Ángela, bueno, gracias por haber estado con nosotros. Cuéntanos para terminar, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu hobby? gracias. Bueno, mi hobby siempre ha sido nadar. Qué Es verdad, sí, yo, rico, qué bonito. yo lo sé. Trato Agua de abierta, nadar. sí, explica cómo es agua. Sí, nado aguas abiertas, nado en piscina. Trato de ir por lo menos 3 veces a la semana para mantenerme activa, para Sí, mantenerme... pero has competido y todo en aguas abiertas. Sí, he Aguas competido abiertas, o sea, en piscina, en palabras aguas mayores. abiertas. En Sí. estos días vi una película que me acordé mucho de ti, la debe haber visto, La joven y el mar. ¿La viste? No. ¿Tú la viste, José Manuel? Me acordé mucho de ti, de verdad te nombré ese día, fue la primera mujer en el año 1926 que cruzó el Canal de la Mancha, y Ah. una película maravillosa basada en hechos de la vida real, y me acordé de ti. Me parece maravilloso. lo que No, me es dices. genial. Puedes nadar ir al es canal de la genial. Mancha y lo cruza. Yo sé la parte 2. Imagínate. Bueno, Mari, gracias No, por pero haber súper estado bien. con nosotros, Ha sido- súper interesante. Además, saber esta seguridad que nos estás dando hoy a todos, de verdad que ha sido maravilloso. además que ella es una excelente anestesióloga, yo lo sé porque la he visto trabajando. Te agradezco de corazón, te agradecemos de corazón que hayas estado acá. Me encantó el episodio, creo que va a ser muy informativo para la gente. Y bueno, no nos queda más Bueno. que brindar, como hacemos en la tertulia. Esa es tu Gracias por taza invitarme. de regalo. Gracias. Salud Y gracias por haber estado y con gracias por nosotros. estar con nosotros. Bueno, Bueno, gracias. los invitamos para el próximo viernes. No se pueden perder otro episodio de la tertulia médica que va a estar buenísimo también. No se lo pueden Hasta el perder. próximo episodio. Nos vemos. Chao, Chao. recuerden suscribirse a nuestro canal, activen las notificaciones y recuerden @clínica Amay. Suscríbanse, ayúdenos a subir el canal. Chao. Este podcast está patrocinado por Clínica Amay, tu servicio médico de confianza.